Un automóvil parte del reposo y adquiere una velocidad de 6 metros sobre segundo en un tiempo de 2 segundos. Si continúa aumentando su velocidad a la misma razón, ¿qué velocidad llevará después de 12 segundos de haber iniciado su recorrido y qué distancia recorre en este tiempo? Vamos a solucionar este problema de dos maneras, una de forma intuitiva usando los conceptos y otra usando las ecuaciones para reforzar los procesos. Igual, inicialmente vamos a imaginarnos entonces este movimiento del auto que parte del reposo y después de 2 segundos adquiere esa velocidad de 6 metros sobre segundo. La pregunta es, después de 12 segundos, ¿cuál será su velocidad y qué distancia recorrerá en ese tiempo? Comenzamos entonces haciendo un esquema gráfico y vamos ubicando el tiempo, los tiempos. Entonces, para el tiempo cero, miramos que la velocidad es cero porque nos está indicando que parte del reposo. Seguimos en el tiempo 2, el enunciado nos dice que la velocidad es de 6 metros sobre segundo en ese tiempo. Entonces colocamos nuestra velocidad y seguimos entonces para el tiempo 12. El tiempo 12, la pregunta es ¿qué velocidad llevará? Y la otra pregunta es ¿qué distancia habrá recorrido? Entonces tenemos ya nuestro esquema gráfico que nos permite ubicar estos datos gráficamente. Continuamos y vamos a construir entonces una tabla que nos permita ubicar estos datos, velocidad contra tiempo. Comenzamos con el tiempo 0, ya sabemos que la velocidad en ese tiempo es 0 porque parte del reposo, y el tiempo 2, cuya velocidad es 6 metros por segundo. Vemos entonces en el problema que nos está diciendo que continúa aumentando su velocidad a la misma razón. Esto nos indica lo que estamos viendo del movimiento uniforme acelerado. Un movimiento uniforme acelerado justamente es eso, que la velocidad aumenta de manera proporcional, aumenta a la misma razón de cambio todo el tiempo. Entonces, si continuamos con esta velocidad cambiando a la misma proporción, a los 2 segundos siguientes, o sea, a los 4 segundos, tenemos una velocidad de 12 metros por segundo, es decir, 6 metros sobre segundo más. Y a los 6 segundos, o sea, 2 segundos después, será una velocidad 6 metros sobre segundo más, o sea, 18 metros sobre segundo. Continuamos completando la tabla y llegamos a los 12 segundos. A los 12 segundos su velocidad será de 36 metros sobre segundo. Hemos calculado entonces, hallado el primer valor, que es de 36 metros sobre segundo, la velocidad de 36 metros sobre segundo en un tiempo de 12 segundos. Bueno, para calcular la distancia de manera intuitiva es un poco más complejo, pero podemos calcular otro dato de esta manera, y es la aceleración. Vemos que a los 2 segundos la velocidad es de 6 metros por segundo, quiere decir que en la mitad del tiempo, o sea, un segundo, será la mitad de la velocidad, puesto que está cambiando de manera uniforme, o sea, su velocidad en un segundo será de 3 metros sobre segundo. De esta manera también podemos completar la tabla y darnos cuenta además que en cada intervalo de tiempo, o sea, el tiempo 0 al tiempo 1, en cada espacio de tiempo, la velocidad pues está acá aumentando en 3 metros por segundo. Esto nos indica algo muy importante. Ese es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, y ese cambio de velocidad con respecto al tiempo es lo que conocemos como aceleración. Entonces la aceleración son los 3 metros sobre segundo por cada un segundo que pasa. Escrito de otra manera es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que podemos hacer extremos y medios para las unidades y encontramos entonces esta unidad. Bueno, ahora miramos qué podemos hacer entonces de manera usando las ecuaciones para llegar a los mismos datos. Entonces empezamos a mirar nuestro enunciado y vamos sacando los datos que encontramos en él. La velocidad inicial dice que parte del reposo pues será 0. Y después adquiere una velocidad de 6 metros sobre segundo. Esa es la velocidad final. ¿En qué intervalo? En el intervalo de 2 segundos, que es lo que está diciendo ahí. Cambió de 0 a 6 en 2 segundos. Entonces, en estos 2 segundos se da ese cambio. Vamos entonces organizando estos datos. Nos damos cuenta que en los enunciados, cuando los estudiantes van a resolver un problema usando las ecuaciones,
se complican viendo estos dos tiempos de 12 y 2 segundos. Entonces, por esas razones es bueno hacer el esquema gráfico y los datos ir organizándolos, que puede ser de esta manera. Para el tiempo entonces de 12 segundos, que es la otra pregunta, ¿cuál será su velocidad? Nosotros la calculamos intuitivamente, la vamos a dejar ahí, pero vamos a suponer que no la tenemos. Además, tampoco tenemos la aceleración. Nos está pidiendo la distancia que recorre en ese tiempo. Para calcular la distancia y esa velocidad necesitamos la aceleración. Ya sabemos cuál es, vamos a suponer que no la hemos hecho y vamos a usar la ecuación para calcularla. Entonces, nuestra ecuación ya la conocemos: aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y recordemos que ese tiempo es el tiempo en que sabemos cómo cambia la velocidad. Entonces sabemos que en un tiempo de 2 segundos cambió de 0 a 6. Usamos esos datos para calcular esa aceleración. Entonces la velocidad final 6 y la velocidad inicial 0 y el tiempo 2. Miramos que al hacer la división obtenemos 3 metros sobre segundo y hacer el producto de extremos y medio, pues obtenemos la aceleración que ya habíamos encontrado de manera intuitiva. Y vamos ahora con la velocidad. Tenemos una ecuación de velocidad, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces reemplazamos los valores, la velocidad inicial es 0 y la aceleración es 3 metros sobre segundo al cuadrado, que la encontramos ahorita con las ecuaciones, y el tiempo es los 12 segundos. Entonces multiplicamos 3 por 12, iremos que las unidades se simplifican segundos del tiempo con los segundos cuadrados de la aceleración, nos queda solo 1 segundos en el denominador, para esta velocidad de 36 metros sobre segundo. Bueno, ya lo encontramos de manera, con los procesos, usando las ecuaciones. Ahora vamos a calcular de esa misma manera la distancia, que es la otra incógnita. Entonces, la distancia, vemos estas ecuaciones y vemos que en la segunda ecuación también aparece la distancia. Podemos despejar de ahí distancia porque tenemos velocidad final y tenemos velocidad inicial. Sin embargo, vamos a usar la tercera ecuación. Recordemos que estamos calculando la distancia para el tiempo de 12 segundos, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar esos 12 segundos en la ecuación. Sabemos que la velocidad inicial es 0, la aceleración es 3 y el tiempo es 12. Este tiempo lo vamos a elevar al cuadrado según la ecuación. Entonces 12 segundos al cuadrado son 144. Recordemos que siempre se hace ese proceso de elevar el cuadrado para no confundirnos. Muchos estudiantes multiplican primero 3 por 12 y esto no se puede hacer. Primero resolvemos el cuadrado del tiempo, o sea, del 12 segundos, y luego sí multiplicamos el 3 por ese dato que nos dio. En este caso, los 144. Miremos además que los segundos cuadrados de ese tiempo que quedaron al cuadrado se simplifican con las unidades de la aceleración, del tiempo de la aceleración, metros sobre segundo cuadrado, y nos va a quedar en metros, que es una unidad de distancia. Nos queda entonces 432 metros dividido 2, que es 216 metros. Este es el valor para la distancia que nos está pidiendo. Bueno, vamos a aprovechar este problema para mirar la parte gráfica. Entonces, la parte gráfica la podemos trabajar acá también. Recordemos la tabla que habíamos construido al comienzo y ese tiempo lo ubicamos en el eje horizontal y en el eje vertical ubicamos la velocidad, los datos de la velocidad. Recordemos que la variable independiente, como es el tiempo, lo ubicamos siempre en el eje horizontal. Vamos entonces uniendo los puntos, los valores. Entonces tenemos que 3,9, el 5 lo ubicamos con el 15. Esos datos no necesariamente tenemos que unir todos los datos. Y en los puntos de intersección de estos datos, pues entonces trazamos la línea. Esta línea es una recta con pendiente, y esta pendiente, recuerden que podemos calcular su valor con la fórmula que vimos que se dio en matemáticas, en álgebra, para las rectas en las pendientes. Recuerdan, m o pendiente igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Estos y2, y1 y x2 y x1 son las coordenadas de los puntos. Entonces vamos a ubicar dos puntos, en cualquier lugar vamos a ubicar estos dos puntos. El primer punto tiene unas coordenadas 3,9 y el segundo punto 12,36.
Como es el punto 1 y el punto 2 y las coordenadas son x, y, pues entonces el punto 1 la coordenada será x1, y1, y para el punto 2 la coordenada será x2, y2. Por lo tanto, tenemos que y2 será 36 y y1 será 9. X2 será 12 y X1 será 3. Reemplazamos esos valores en esa fórmula. Nos queda de esta manera 36 menos 9 sobre 12 menos 3. Resolvemos 27 novenos y esto nos da un valor de 3. Este 3, recordamos que este 3 es el valor de la aceleración. Entonces concluimos que en un gráfico de velocidad contratiempo para un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el valor de la pendiente de la recta es igual al valor de la aceleración. Bueno, ahora el reto. El reto es que a partir de la segunda ecuación despejamos distancia y volvemos a calcular la distancia, pero de esta ecuación. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen más videos. No es más, hasta luego.